Cuando pensábamos que la pandemia había marcado el paso a una era nueva de la humanidad y la aceleración del proceso hacia el fin de la humanidad por agentes no humanos, de repente se nos ha recordado, nos hemos recordado a nosotros mismos en estos días que seguimos viviendo en el pasado de los estados-nación y en el pasado del imperialismo. Es posible que incluso inconscientemente hayamos sentido algún alivio en ese regreso a los temores conocidos. Eh, Hemos visto también pruebas del heroísmo patriótico. Ha resurgido últimamente algo que creíamos extinto y que ya no estaba en nuestra imaginación. El heroísmo que es sin duda admirable y que tanta gente ha admirado. Me ha hecho pensar este heroísmo patriótico, esta resistencia patriótica y esta lucha entre estados en el sentido de pertenencia a una patria, que es el mismo sentido de pertenencia a una familia. Y pensaba que la imagen y la figura de esta pertenencia, la construcción física de esa pertenencia a una familia y a una patria es la tumba. Uno es en la tumba, en el mausoleo familiar, que dice tu nombre y tu apellido patrilineal, tu patronímico. O es en la tumba que te vincula a la tierra de donde eres y a la tierra que tus deudos dirán que es la tierra donde tienen a sus muertos. Es la tumba lo que marca tu pertenencia a una patria y a una familia. Con lo cual, sentirse de una patria y sentirse de una familia tiene que ver sobre todo con la muerte y no con el nacimiento. Lo que no es la patria, lo que no es lo patrilineal, lo que no es lo patriarcal, lo que no es el apellido, lo que no es la herencia, es el vientre. Y el vientre no es fijo, el vientre es móvil porque está en un cuerpo humano y el cuerpo humano se desplaza. Entonces, eso me hizo pensar a la vez que una filiación, es decir, una relación con los progenitores y una relación con el pasado y una relación con la historia y una relación con el tiempo que estuviera centrada en la madre y que estuviera centrada en el vientre, disolvería esa otra filiación que en realidad es la única que conocemos y aquella en la que están fundamentadas desde luego la división en países, cualquier sentido de propiedad o pertenencia y las guerras. Y sobre todo pues el sentido de propiedad sobre los hijos y de propiedad sobre la tierra. Al vientre no se pertenece, así como decimos que pertenecemos a una tierra o a una familia. Del vientre sobre todo se sale y el vientre se deja atrás y al vientre se quiere volver, pero el vientre no está afincado, como dije antes. Entonces pensé que el sueño de los hijos comunes, el sueño de una comunidad realmente distinta que pasaría por la no propiedad sobre los hijos y desde luego por la disolución de la familia como la conocemos, que es la raíz de todos los traumas y creo yo la raíz de toda la infelicidad. La disolución de esto, digo, pasaría por que el vientre ocupara un lugar central que desplazaría la más o menos absurda centralidad que tiene la semilla, que tiene la expulsión de la semilla, que es lo paterno en la producción de una nueva vida y que ha sido central desde siempre, sin que su forma corresponda a ninguna centralidad, porque precisamente su forma es la expulsión, la forma de la expulsión del semen, me refiero a eso. La no pertenencia, o sea, la centralidad del vientre que derivaría en una no pertenencia, suscitaría otro diseño de nuestro imaginario, del imaginario de las relaciones y de la comunidad. Así como hemos imaginado, sobre todo, jerarquías y un ascenso y un descenso a través del tiempo sucesivo, debido a la rigidez de la relación de unas
generaciones con otras y de la herencia, si pasáramos a lo que llamo la centralidad del vientre, pensaríamos más bien en unas ondas concéntricas, como las que se forman en el agua, pensaríamos en una red. Dejaríamos de pensar entonces tan automáticamente en relaciones de jerarquías, de ascenso y descenso, de verticalidad. Bien, y eso, qué sé yo, me hace pensar en la remota tal vez posibilidad, o por lo menos en un nuevo planteamiento de una verdadera hermandad de todos, que sería una hermandad de vientre, no la hermandad patriarcal que es la que tenemos, hombres hijos de un hombre, ya sea Dios o el tirano o el rey. Bien. En todo esto me hizo pensar en primer lugar la película de Pedro Almodóvar, en la que él desarrolla al tiempo dos líneas dramáticas. Una que es el tópico melodramático del cambio de bebés al nacer, hay dos hijas intercambiadas al nacer, y el otro es la exhumación de unos cadáveres muertos violentamente y escondidos, es decir, el encuentro de unos desaparecidos y la readopción de esos muertos por parte de la comunidad, como hijos también de la comunidad. En este doble relato de Almodóvar nos sugiere pues la relación entre el vientre y la tumba y desde luego entre la exhumación y el nacimiento. Si nosotros podemos concebir que un vientre puede ser una tumba, también podemos concebir que una tumba es un vientre y podemos tener una relación con los muertos distinta y con nuestros muertos y un nuestros que no sea el de la propiedad sobre los hijos, sino cómo es nuestra relación genitiva con los muertos, que no es el de la propiedad. Bien. Ahora, desde luego que esto tendría que ver con cómo cuidamos de los muertos, cómo cambiamos nuestros rituales con los muertos y cómo respetamos la vida de otra manera si empezamos a entender la muerte en nuestro vientre, la muerte en lo central de nosotros y en el lugar, en nuestro ombligo, en el lugar de donde procede la relación con el otro, la relación con el primer otro de todos nosotros, que es la madre. De pronto si introducimos al muerto en nuestro vientre, podemos también encontrar una nueva manera de respetar la vida y una nueva manera de buscar una paz. Bien, ahora, pensar en el vientre me hizo también preguntarme por esa absoluta intimidad, el Sancta Sanctorum, el centro del tabernáculo, de la relación con lo otro, con lo que no muere, está en lo más íntimo de nosotros, que es ese lugar de la madre. Y cómo, si pensamos que de ese lugar, el más íntimo, puede proceder el afuera, es decir, la formación de una colectividad, tenemos que pensar, y hemos pensado, desde luego, en el vientre como objeto principal de la ley. ¿Qué es lo que hemos hecho al tratar de regular, penalizar o despenalizar el aborto? ¿Qué puede pasar en eso que es lo más íntimo de la existencia? Ahora, con respecto al aborto, estuve pensando en que la ley puede ser no solamente prescriptiva, y es no solamente prescriptiva o descriptiva, sino también didáctica. La ley puede dar lugar y puede provocar una serie de cuestionamientos y de elaboraciones conceptuales, es decir, la ley y la jurisprudencia. Es decir, por ejemplo, la despenalización del aborto o la penalización del aborto nos debe llevar a preguntarnos qué es una mujer, qué pasa en el vientre, qué es la intimidad, qué es el afuera, cómo a partir del vientre se puede formar una comunidad, todo esto en lo que he pensado. Y sobre todo nos debe hacernos preguntar no solo qué debe ser, que parece que fuera el objeto principal de la ley, sino qué puede ser, qué es
una mujer, qué es un embrión, qué es un vientre. Lo que yo quería decir del aborto y lo que siempre he dicho es que es importante que no solo veamos el lado práctico, que desde luego es el más urgente, de que es importante que todas las mujeres podamos abortar con seguridad, y que es importante que la vida de un ser nacido y que tiene vínculos en el mundo y que tiene una existencia no solo material sino espiritual autónoma, prevalezca sobre la del no nacido. Pero eso también nos debe llevar a preguntarnos qué es haber nacido, qué es estar a la luz y qué es estar oculto, cómo nosotros en nuestra vida tenemos desde luego cada uno una dimensión de no nato, somos también no natos, en qué medida insistimos en estar en un vientre y en no nacer, etc. Y es importante, y estoy diciendo muchas veces es importante, pero en fin, no voy a cortar este video para volver a empezar desde el principio, perdón por las muletillas. Tenemos que pensar en que abortar es matar y en que las mujeres, al defender el derecho a abortar, como lo hago yo y lo he hecho siempre, por ejemplo, tenemos que reconocer que de lo que estamos hablando es de una prerrogativa de las mujeres con respecto a la línea entre la vida y la muerte. No más allá de la igualdad de derechos, estamos diciendo que en un momento dado y con respecto a lo más importante de un ser humano, que es nacer, la mujer tiene derechos que el hombre no tiene. Y por eso el aborto es el tema más importante en la lucha feminista. De hecho, y esto lo digo, bueno, de manera más o menos periférica a esta discusión, porque es una de mis teorías peregrinas. El otro día se me ocurrió si la serpiente del paraíso no sería una figuración de la proverbial rama de perejil con la que las mujeres han abortado siempre, la ramita de algo con la que las mujeres abortaban desde hace tiempos. Es importante saber que las mujeres siempre hemos abortado cuando no hemos querido tener un hijo y que los hombres lo han sabido. Y que ese temor de saber que dependía de una mujer no nacer está en la raíz de la misoginia y que es con ese temor con el que debemos lidiar también para que más allá de el reconocimiento del derecho esté el reconocimiento del poder. En esa medida, las mujeres que hemos abortado, entre las que me incluyo, podemos pensar también que no es que no hayamos sido madres de ese ser que decidimos abortar, sino que somos madres de un muerto. Y eso me lleva a pensar nuevamente en el vientre como tumba y la tumba como vientre. Existe esa posibilidad de ser madre de quien siempre ha estado muerto, como existe la posibilidad de adoptar a los muertos que murieron habiendo estado bajo el sol y habiendo existido bajo el sol, es decir, de hacerse cargo de la violencia general del mundo, de hacerse cargo de todos los muertos de las guerras. Creo entonces que en esa nueva concepción central del vientre puede existir la posibilidad de una nueva compasión, una compasión en el centro del cuerpo. Creo que eso es lo que iba a decir. Bueno, las mujeres no solamente pueden matar lo que está en su vientre antes de que sea autónomo, sino que al matarlo también pueden estar otorgando la gracia de no nacer, la absoluta indulgencia. Ahora sí, creo que es todo y espero que se haya entendido porque estaba complicado, complejo y bueno. Adiós.